El tema de hoy, una generosidad siempre lista. Vamos a anotar ahí. El pasaje base será ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Y vamos a leerlo juntos. Dice ahí la palabra del Señor. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, o de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vamos orando que el Señor nos hable a través de estos textos. Hay algo especial y pues que Dios nos lo enseñe hoy, que su Espíritu Santo nos guíe. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Una bendición tener este tiempo, tener este lugar de reunión, tener, Señor, esa comunión como hermanos en Cristo, reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, por todo ello. Y hoy, Dios, que disponemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra decisión hoy de estar aquí, Dios, pedimos, guíanos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Queremos aprender más sobre la generosidad. Señor, gracias. Atamos todo espíritu contrario que quiera distorsionar, que quiera distraer nuestra atención. Si hay alguna aflicción, preocupación, hoy lo llevamos a ti, Señor, sabiendo que tú estás en control y que todo, Señor, está, Señor, con tu mano protegido, ordenado, Señor. Te damos alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues ya llevamos, hoy estaremos llegando a la cuarta parte de 6 de estudios que empezamos sobre la generosidad, ¿verdad? Llamamos esta miniserie Aprendamos sobre la generosidad o Aprendiendo sobre la generosidad. Ya iniciábamos en el capítulo 8 con un buen ejemplo de generosidad, ¿verdad? Hablamos de los hermanos en Macedonia, hablamos también de motivación para dar con generosidad. ¿Se acuerda quién es o qué es nuestra mayor y mejor motivación para dar con generosidad? ¿Se acuerdan? Jesús, así es, muy bien, Braulio. Jesús es nuestro mayor ejemplo de generosidad. Dice la palabra, Él se dio, ¿verdad? Él se hizo pobre, ¿verdad? Lo veíamos ahí, 2 de Corintios 8, si mal no recuerdo es 8, a ver, ayúdenme a encontrarlo. Y Jesús se hizo pobre para que nosotros, el 9, para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿verdad? Entonces, ese debe ser nuestro mayor motivante o estímulo, lo que hizo Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso Él es nuestro modelo. La semana pasada hablábamos de cómo también administrar la generosidad de otros, ¿verdad? Cómo cuando recibimos esa encomienda, esa labor de administrar, en este caso Tito y sus compañeros les tocó recoger las ofrendas, pues cómo también debemos tener una actitud, un testimonio, ¿verdad? Hablamos de la actitud o del carácter de un administrador, hablamos también de cómo administrar, ¿verdad? Honradamente, limpiamente, hablamos también de cómo recibir a los administradores, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia en esto también nos da instrucción, lo veíamos la semana pasada,
y algo que me llamaba la atención es que ¿cómo vas a recibir a un administrador o alguien que maneja o cuida la generosidad de otros? Pues como alguien de tu familia, ¿verdad? Recordemos, son gente de nosotros, ¿verdad? Son miembros de la iglesia, escogidos, designados por la misma iglesia para hacer esa labor. Entonces, no hay por qué hacerles sentir mal, ¿verdad? Hacerles desprecio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, generosidad o una generosidad siempre lista. Hemos, desde el principio, ¿verdad? Yo quisiera leer un texto y desde el principio Dios nos creó así, nos bendijo y fue para que fuéramos bendición, ¿verdad? Ahí en Génesis 1:28, esta semana estaba escuchando una enseñanza y usaban este texto y me gustó y quiero que lo veamos juntos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Ahí está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios bendijo al hombre y la mujer, ¿verdad? Siendo uno, matrimonio, ¿verdad? Hemos hablado de esto ya, pero les bendijo, ¿verdad? Y les dijo: sean bendición, ¿verdad? En otras palabras, fructifiquen, lleven esta tierra, ¿verdad? Llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre ella. Parte esencial, ¿verdad? Aun cuando señoreamos como seres humanos la tierra, pues bendecimos la tierra y hay de aquellos, ¿verdad? que han hecho cosas que están lastimando la creación de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos llamó, y si usted ve desde el principio, a cuidar, ¿verdad? Esa gran y preciosa creación que Él hizo. Entonces, por naturaleza hay un llamado a dar, a cuidar, ¿verdad? Lo que Dios ha creado. La generosidad es otra manera en cómo nosotros somos bendición. ¿Verdad? Aquellos que se encuentran en necesidad o aquellas necesidades aún en la medio de la obra, ahí nosotros mostramos eso que Dios nos pide de ser bendición. Ya vamos entrando, si usted y yo vemos poco a poco más y más dentro de la parte de qué es la generosidad, cómo o cuál es la verdadera generosidad. Ya hemos visto mucho. Si vimos un ejemplo, ya vimos mucho sobre ello, hemos visto la motivación, hemos visto administrando. Hoy vamos a hablar de cómo es una generosidad siempre lista. Vamos a ver hoy 9 cualidades para que usted esté tomando notas. Van a estar divididas en 3 secciones, entonces para que esté anotando los números, yo se los voy a dar de todos modos, pero muchos hoy podríamos decir con respecto a dar, si pensamos en una necesidad, póngale el nombre, la circunstancia que usted desee. Imaginemos una necesidad, se trata de dar. Muchos tendrán las respuestas siguientes: ahora no tengo para dar. Me gustaría, tengo toda la intención de dar, pero, y hay una excusa, o muchas excusas. Si fuera en otro momento, con mucho gusto lo daría. O sabes que en otra ocasión, pero no sé si le ha tocado decirle así a algunos jóvenes, en otra ocasión. Podrían ser estas nuestras respuestas, pero hoy vamos a aprender cómo podemos evitar estas respuestas y sobre todo cuando se refiere a necesidades, digamos, de la familia de Dios. Aquí estamos viendo una generosidad siempre lista y nos va a ayudar el tema hoy porque nos va a enseñar a cómo siempre tener lista nuestra generosidad, que es clave para que siempre podamos dar algo, ¿sí? Siempre, créame, podemos dar algo y no se trata siempre de dinero. Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos dar y ser bendición. La importancia es tener aquí una actitud generosa, ¿verdad? Entonces, lo interesante es, y yo lo mencionaba el domingo también, y lo vuelvo a decir hoy, toda la palabra de Dios, toda la escritura
Hablábamos de Job en la mañana, ¿verdad? Que él decía, ojalá fueran escritas estas palabras, ¿verdad? Pues toda la escritura, todo lo que fue escrito en la palabra de Dios, dice ahí en Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto de dar generosamente es parte de esa, o de ese todo, o toda buena obra. La palabra de Dios entonces nos prepara para ser generosos. Porque como lo hemos dicho, por naturaleza no somos generosos, ¿verdad? Desde niños no somos generosos, pero queremos toda la atención, queremos todo para nosotros, no queremos soltarlo. Eso no es generoso, ¿verdad? Por naturaleza ya está en nosotros, pero podemos aprender. Y para eso está la palabra, para instruirnos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos va a preparar. Hay otro tesoro que yo lo mencioné también en la mañana, en la grabación, es que Dios escucha las oraciones y también ve nuestra generosidad, ¿sí? Dios escuchó la oración de Job y su historia fue escrita y hoy es de gran bendición para todo hombre o mujer que está pasando por tribulación. ¿Verdad? Se ha dicho que Job o el libro de Job es un libro que nos enseña cómo sufrir, el hermano Rogelio lo mencionaba así, cómo sufrir con gracia, ¿verdad? Cómo sufrir, y hay mucha enseñanza ahí tremenda, ¿verdad? Que vamos a estar aprendiendo estos próximos días en nuestra lectura devocional, pero yo quería hablar también de este hombre Cornelio. Dios dice aquí, vio o escuchó sus oraciones y vio su generosidad, ¿verdad? Yo lo tomaba en la lectura hoy, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo leyeron? Hechos 10, a ver, vamos a verlo. Si no lo ha leído, pues adelante un poquito hoy, Hechos 10. Vamos a leer solo los primeros 4 versículos, pero yo quiero que vea usted, ¿verdad? Porque como nos enseña también esta vida, una vida generosa y que Dios la vio. Hechos 10, 1 al 4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía, escuche esto, muchas limosnas al pueblo, aquí es la generosidad, y oraba a Dios siempre. ¿Verdad? Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, escucha esto, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vea qué hermoso esto. Aquí yo lo que quiero resaltar es esto. Las oraciones, usando los términos hoy, las muestras de generosidad de este hombre habían sido puestas delante de Dios y Dios se había agradado. Si hablamos de dar generosamente, hermanos, Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que seamos generosos. Entonces Cornelio es un ejemplo precioso, puntual, en dar generosamente. Y usted va a ver mañana y pasado, probablemente sí, estaremos leyendo más de la historia de este hombre y cómo la salvación llegó a su familia, ¿verdad? Fuera de Jerusalén, la salvación vino a los gentiles, ¿verdad? Ahí, digamos, inició oficialmente, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Entonces, vamos adelante. Vamos a hablar de una generosidad siempre lista. Y como les decía, vamos a ver nueve, digamos, características de esta generosidad. Entonces, yo le voy a decir, la generosidad lista es una generosidad de esta manera, y vamos a hablar varios términos, y las voy a agrupar en 3 grandes, vaya la redundancia, grupos, y el primer grupo es el siguiente: generosidad preparada y celo que estimula. Número 1, generosidad preparada y celo que estimula. Vamos a considerar ahí los versículos 1 y 2. 1 al 2. Como le decía, vamos a ver dentro tres características y así sucesivamente. Pero la primera
que yo quisiera que veamos, se encuentra ahí en el versículo 1, tal cual. Si usted y yo vamos otra vez a nuestro texto, Pablo habla, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Qué podemos obtener de esto? Pablo, si usted se fija, dice, es por demás que os escriba. Cuando alguien nos dice eso, es por demás que te diga. ¿Qué significa? Puede tener dos significados, ¿verdad? Es algo obvio, así es, muy bien. ¿Verdad? Podemos tener dos respuestas, o que no está obedeciendo, o que ya sabe, ¿verdad? Al final de cuentas, en ambos lados es algo obvio que ya sabemos, y pues hay dos, o lo estamos haciendo o no lo hacemos, ¿verdad? Pero en este caso, yo quisiera que ahí pongamos el primero, es una generosidad con previo conocimiento, ¿verdad? Entonces así yo le voy a poner puntitos que significa generosidad, pero lo voy a poner ahí con previo conocimiento. Una generosidad siempre lista es una generosidad con previo conocimiento. ¿Qué significa esto? Que ya sabe la necesidad. ¿Sí? En la Nueva Versión Internacional este texto dice, no hace falta que les escriba acerca de esto, ¿verdad? Porque ustedes ya saben. Aquí nos habla, cuando leemos este texto tan simple que podemos decir, nos está diciendo que esta iglesia no necesitaba mayor explicación de las necesidades de los hermanos en Jerusalén. No necesitaba que él diera facturas, copias de tickets, nada de eso, ¿verdad? Ellos sabían, entendían y tenían un previo conocimiento. Así es una generosidad siempre lista, sabe por adelantado. Una de las cosas por las cuales tenemos ese mural ahí y que cada mes se actualiza es para que usted sepa en adelantado las necesidades de nuestros hermanos. A veces llegan noticias antes, las avisamos con tiempo para que usted sepa la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada una operación de un joven, pues sabemos la necesidad, estamos listos para ayudar, ¿sí? Entonces, qué importante que en una generosidad que usted y yo estamos buscando y aprendiendo a ser generosos, siempre sepamos, estemos informados, ¿sí? En esta iglesia existía un previo conocimiento de la necesidad, ya fuera por cartas que Pablo les había escrito o por viva voz, para él quizá les había dado historias o testimonios de lo que estaba pasando allá, de las necesidades. Entonces, esta iglesia conocía. Un conocimiento de la necesidad nos debe mover, escuche esto, a la misericordia y a la generosidad. El hecho de que usted se entere de algo no es solamente, ¿verdad? Como muchas veces dicen, pues es que nomás me dijo voy a orar por ti. Si decimos voy a orar por ti, cumplamos, ¿verdad? Y ser movidos a misericordia, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, créame, Dios nos va a guiar, ¿verdad? A dar generosamente. Y le animo, oremos, ¿verdad? Gente que realmente necesita, pues que usted y yo seamos movidos a dar generosamente. Pero yo quiero que veamos algunos textos que nos hablan de un saber, la necesidad, y que nos mueva a misericordia y generosidad. Primero, Proverbios 22. Vamos a ver, Proverbios 22, 9. Dice ahí la palabra, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Otra vez lo voy a leer. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquel que da al necesitado, ¿verdad? Es alguien misericordioso y por lo tanto recibe bendición, ¿verdad? Hay bendición. Entonces, nuestra generosidad, el hecho de que usted y yo sepamos una necesidad nos debe mover a eso. Ser generoso, ser misericordioso. Un par de versículos más. Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, 8. Dice la palabra del Señor así, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, ¿verdad? Entonces, el generoso busca oportunidades, se informa de oportunidades para bendecir, ¿sí? Amén. Entonces, esa es una generosidad siempre lista. Que no se espera que le digan qué pasa, está lista, se está informando, a ver
¿cuál es la necesidad en esta iglesia? ¿Qué está pasando allá en Italia? ¿Qué está pasando allá en Francia, en Etiopía, en los diferentes países, ¿verdad? Donde tenemos reportes? Afganistán, China, no sé, ¿verdad? Tenemos muchos lugares donde podemos conocer las necesidades. Y hoy en día es muy sencillo poder contribuir, apoyar a ministerios. ¿Verdad? Si usted y yo sabemos, bueno, si usted no sabía, pero por ejemplo, a nuestro hermano en Nepal, la manera en cómo empezamos a apoyarle fue, tengo entendido, en alguna conferencia el hermano Rogelio obtuvo el dato de estos hermanos. Después este hermano, el dato de este hermano fue pasado al hermano Esteban, ahora el hermano Rogelio se lo compartió, y pues la tecnología fue avanzando. Antes correos electrónicos se enviaban, y cuando llegó el momento en que el hermano Esteban me pasa a mí el contacto del hermano Rubén, él me recibe, yo le envío una carta: hermano, somos Centro de Fe en Guadalajara, México, y pues queremos apoyarlo. Me mandó su página web, y pronto voy a la página web y encuentro que para hacer transferencias es muy sencillo, 3 clics y ya se fue, ¿sí? Entonces, de hecho ya tan sencillo como desde mi celular yo ya puedo programar cada cuánto y cuánto envío, ya, ¿sale? Entonces, hoy en día es muy sencillo, pero tenemos que buscar, y eso nos habla de un previo conocimiento, saber la necesidad. ¿Qué más? Isaías 58:10, hay otro más ahí, Isaías 58:10. Dice la palabra de Dios así: y si dieras tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas, fíjese, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hay algo especial, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos, vemos al necesitado y damos, ¿verdad? Hay bendición, hay luz en nosotros. Hay una palabra que se usa ahí para determinar esto, que es la benevolencia. La benevolencia es parte de esta generosidad con conocimiento. La benevolencia nos habla de que tiene buena voluntad, que tiene simpatía hacia personas o hacia obras, ¿verdad? Ya lo decía hace un momento, nuestra generosidad será mostrada hacia personas, en particular tengan alguna necesidad, o hacia obras. Dígase una obra, pues digamos algún proyecto en la iglesia local, algún proyecto en la iglesia regional, digamos, o la iglesia en las misiones, ¿no? Entonces eso podríamos decir, simpatizar con esas obras y apoyar esas obras. Entonces, ¿cómo ve? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Esa es una generosidad siempre lista, que tiene un previo conocimiento. Segunda, vamos a ver, número 2, segunda característica de esta generosidad. Es una generosidad preparada con buena voluntad. Preparada con buena voluntad. Está en el versículo 2. Buena voluntad, la Biblia de las Américas dice buena disposición, Biblia Cristiana Estándar, un anhelo, un deseo. Esa es una generosidad siempre lista, que se prepara y que hay buena voluntad. Debe ir acompañada de buena voluntad. Teníamos algo de tiempo que no aprendíamos palabras en griego, entonces yo hoy dije, voy a traer una. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué palabra se usa ahí para hablar de buena voluntad. La palabra es protsumía, entonces la voy a escribir aquí. Un segundo. Empezó la música. Ahí yo le pongo cómo se pronuncia en español, protsumía. ¿Qué significa protsumía? Predisposición, solicitud, voluntad. ¿Verdad? Entonces esa es la palabra griega que se utilizó ahí, protsumía. ¿Verdad? Protsumía, de hecho el acento está aquí en la I.
¿sí? Ajá, entonces, protsumia. ¿Sí? Muy bien, entonces habla esta generosidad preparada con buena disposición, nos enseña que, ya lo vimos, había un previo conocimiento de la necesidad y por lo tanto se prepararon. Eso lo podemos ver ahí, ¿verdad? Si usted se fija en el versículo 2 nos dice, la iglesia en Acaya desde el año pasado ya estaba preparada. ¿Sí dice así? Sí, versículo 2, ¿verdad? Dice que Acaya está preparada desde el año pasado. ¿Verdad? Entonces eso es una generosidad siempre lista. Se prepara con antelación. Cuando hay una predisposición, yo quiero decir algo, cuando usted predispone, usted se ha enterado, claro está, y dice, me voy a preparar porque yo quiero ser parte de ese proyecto, yo quiero bendecir esa obra. Cuando usted y yo hacemos esto, Dios provee, Dios va a proveer, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hablamos de esto, ¿no? A veces vamos a hacer promesas, como lo llevaban aquí, de fe, promesas basadas en nuestra fe y Señor, yo me propondré y voy a prepararme y yo sé que tú vas a proveer para que yo pueda, pongamos un ejemplo, ahorrar tanta cantidad cada mes, para que cuando llegue el mes de enviar misiones o enviar donativo, esté listo aquello, ¿sí? Entonces hay una preparación. Ahí en 1 Corintios 9, versículos 7 al 8 nos habla que Dios provee, Dios bendice. 1 Corintios 9, 7. Espérenme, 9. ¿Es primera o segunda? Perdón, es segunda, sí. Algo me sonaba raro, dije, pues ¿cómo es? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero ya estamos adelantando un poco. Dios provee. Cuando hay una predisposición, la provisión de Dios va a estar presente. Sí, entonces vamos leyendo esos textos, 7 al 10 de 2 Corintios 9. Dice la palabra así, la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí nos habla de una preparación, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y escuche esto, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y versículo 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando tenemos una predisposición de dar, Dios se encarga de que siga habiendo semilla para comer nosotros y para seguir sembrando, ¿verdad? Entonces podemos considerar dos maneras de preparar, porque estamos hablando de preparación con buena voluntad. ¿Cómo preparamos? Pues uno, conociendo lo que veíamos antes, un previo conocimiento, ¿verdad? Y pues también de manera espontánea ante la necesidad, ¿verdad? Ambas maneras, cuando usted y yo damos, van a recibir recompensa de Dios. Ya sea que usted prepara o que en el momento que se expone a la necesidad usted dice, aquí está, ambas Dios las bendice, ¿verdad? Pero qué importante que las conozcamos y que no dejemos de ser generosos, ¿verdad? Porque definitivamente habrá ocasiones, y las hay, ¿verdad? Que estaremos en temporada de prueba, ¿verdad? Crisis podríamos decir, pero sabemos y tenemos la confianza en Dios que Él suplirá. Y qué importante que usted y yo, sabiendo estos altibajos que existen en la vida, pues podamos preparar, ¿verdad? Y que de alguna manera, yo he dicho esto, ¿verdad? Y hermano Rogelio lo ha platicado, hermano Esteban lo ha mencionado en alguna ocasión también. Nuestros hermanos en las misiones no es que dependan de nosotros, ellos han y deben aprender a depender de Dios. Pero de alguna manera ellos hacen proyectos,
o planean, muchas veces basado en una cantidad que suele llegar, ¿verdad? Entonces, que no sea por una negligencia o un descuido de nosotros, que esa cantidad que nosotros nos habíamos propuesto deje de llegar y nuestros hermanos, Dios de todos modos va a suplir. Y Dios tampoco nos va a castigar por no haber mandado, tampoco. Pero qué importante que en esos pequeños detalles aprendamos a hacer o a cumplir nuestras promesas, ¿verdad? Porque pues si hacemos una promesa, acuérdense, no se la hacemos al misionero, la hacemos delante del Señor, ¿sí? Entonces fíjese, debe haber una preparación, buena voluntad. Y número 3, vamos en la tercera, una generosidad siempre lista, es una generosidad con celo que estimula, ¿verdad? Vamos a anotar ahí, generosidad con celo versículo 2, ¿verdad? Está también, si lo ve al final del versículo 2, nos dice ahí, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En la Biblia de las Américas dice, lo extiende o da una mejor lectura aquí. Fíjese, dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. ¿Verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Véalo ahí. Con lo que llevamos usted me puede decir de quién está hablando. ¿A quién estimuló? A los de Macedonia. Fíjese qué interesante. En 2 de Corintios, hace algunas semanas vimos esto. La iglesia de Macedonia fue puesta como el ejemplo, ¿se acuerdan? Pues ¿quién creen que motivó a ellos a dar? Los mismos de Acaya, incluidos los corintios, ¿verdad? Entonces fíjese qué bonito, ¿verdad? Había de alguna manera correspondencia, se enseñaban unos a otros. ¿Sí? Si los macedonios daban era porque también fueron estimulados, dice la mayoría, algunos no. Siempre va a ser así, ¿verdad? Habrá gente que nunca va a dar. Nadie se va a molestar, Dios tampoco, pero se estará privando de mucha bendición, ¿verdad? No es, acuérdese, razón para ser salvo, ¿no? ¿Verdad? Es fruto de amor, fruto de generosidad que debe haber en nosotros. Entonces fíjese qué interesante. La Nueva Versión Internacional dice, el entusiasmo de ustedes, cuando hablamos de celo, hablamos de entusiasmo, ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. En Hebreos 10:24 nos dice que considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si hay algo en lo cual usted y yo debemos estimularnos unos a otros, no es al chisme, no es al levantamiento en contra de alguien, no, es estimularnos al amor y a las buenas obras. A eso sí hay que motivarnos, a otras cosas no, ¿verdad? Entonces es necesario estimularnos unos a otros para ser generosos. Pero a veces hay gente que no le gusta escuchar de esto, pero pues es necesario estimularnos a ello, ¿verdad? Y no se sienta mal, ¿verdad? Porque pues no va a recibir buena respuesta siempre, pero gloria a Dios, uno de ellos, dos de ellos, que aprendan el principio, gloria al Señor, ¿verdad? Y después esos dos van a enseñar a otros, y esto va a seguir creciendo y creciendo. Los macedonios, los de Acaya, Pablo, Tito y otros, o el equipo que trabajaba con Pablo, tenían esa gracia de estimular a dar. Cristo Jesús, nuestro modelo, tuvo esa gracia de enseñarnos a darlo todo, ¿verdad? Su ejemplo, acuérdese, debe ser el principal motivo o estímulo para dar con generosidad, ¿verdad? Ya lo veíamos hace rato ahí en el versículo 9 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Cristo se dio todo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de aquí un celo, no hablamos de un celo o los celos malos, ¿no? Hablamos de una pasión ardiente, de una entrega, las versiones algunas usan de un entusiasmo por dar, que otros son motivados. ¿No le ha tocado ver eso? Véalo en el contexto iglesia, cómo
no, sucede a veces, ¿verdad? Usted ve que, a mí me toca observar en la alabanza, por ejemplo, usted ve y nota a alguien que empieza, está alabando en la alabanza y todo bien bonito, y de repente empieza a danzar. ¿Cómo ese hermano, esa hermana que hace esta danza estimula o anima a otro a hacerlo? Y ya otro empieza a danzar, y otro, y al último a veces varios ya empiezan ahí a danzar. Tenemos una iglesia muy tranquilita, ¿verdad? Que no danza mucho, pero bueno, poco a poco, ¿verdad? Van a aprender y les vamos a estimular, ¿verdad? Yo animaba al equipo de alabanza, hermanas de pandero, ustedes, nosotros tenemos la responsabilidad de estimular a eso, ¿sí? Entonces una sonrisa cantando, alabando, estimula mucho, ¿sí? Entonces, gracias a Dios ya el cubrebocas pues no estorba, ¿verdad? Entonces, estimulémonos, hermanos, al amor y a las buenas obras, entre ellas generosidad, el gozo, el regocijo, el júbilo, ¿sí? Vamos adelante. Entonces, 3 cosas llevamos. Cuando definimos una generosidad siempre lista, con previo conocimiento, preparada con buena voluntad y con celo que estimula, ¿verdad? Entonces, esa es una generosidad siempre lista. Cuando alguien, hermano o hermana, que le vea así, siempre preparado, buscando informarse, ¿verdad? Porque si bien lo decíamos el otro día, decimos ser una iglesia misionera, pues que nuestros actos, nuestra manera de ser lo refleje, ¿verdad? Que digan, sí, efectivamente lo que dicen es cierto, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente tema, número 2, generosidad que no defrauda la confianza. Es el siguiente grupo. Generosidad que no defrauda la confianza. Vamos a ver ahí los versículos 3 al 4. Una generosidad siempre lista es aquella que se deposita confianza en él o ella y no defrauda, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de estas, o continuando con las 9 características o atributos de una generosidad siempre lista. ¿En qué número iríamos? Número 4. Generosidad que es motivo de gloria. Dijimos vamos a ver 9, ¿verdad? Entonces vamos 4. Vamos. Y vamos bien en tiempo. Y usted se fija ahí en el versículo 3. Dice, pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros, dice, no sea en vano en esta parte. Pero como lo he dicho, estéis preparados. Pablo envía una comitiva, un equipo para asegurar que su motivo de gloria, ¿verdad? La Nueva Versión dice su motivo de orgullo. La Biblia de las Américas dice su motivo de jactancia. Orgullo, gloria, jactancia, podemos decir de las buenas, ¿verdad? Pablo había enseñado con su ejemplo a esta iglesia. Por eso él se sentía así. Por eso él dice, son motivo de gloria. El hecho de que ustedes den generosamente es motivo de presumir, ¿verdad? En otras palabras. ¿Por qué? Pablo les había enseñado. En 2 Corintios 11:9, lo veremos en algunos meses quizá, Pablo dice, cuando estuve entre vosotros procuré no ser gravoso. Él les enseñó a los hermanos no ser gravoso, les enseñó a que él se daba todo y no buscaba cobrarles, ¿verdad? Dice ahí en 2 Corintios 11, usted puede ver, en ese tiempo, en esa temporada, él recibía apoyo de Macedonia. Los hermanos de Macedonia, dice, le suplían sus necesidades. Entonces él decía, ¿qué necesidad hay? Que también les pida a los corintios, ¿verdad? En otras palabras. Mejor les decía, guárdenlo para que lo envíen a Jerusalén. En otra porción, en Hechos 18, 1 al 3, usted sabe y ha escuchado la historia de Pablo. ¿Usted sabe qué oficio, aparte de apóstol, siervo de Jesucristo, tenía? Hacían tiendas, ¿verdad? Tiendas de campaña. Entonces ahí en Hechos 18,
1 al 3 nos habla de cuando él llega a Corinto, se encuentra con un matrimonio, Priscila, Aquila, del mismo oficio, trabajó. Entonces Pablo también les enseñó a los hermanos a trabajar, ¿verdad? Y con esto impulsando, motivándolos a ser generosos. ¿Vale? Entonces él podía sentirse orgulloso de estos hermanos. Era como un padre de un hijo, ¿verdad? Un padre que ve que su hijo va prosperando, va emprendiendo un buen propósito, es motivo de orgullo, ¿verdad? Orgullo del bueno, ¿verdad? Podemos decirlo. Entonces es interesante también otra cosa, porque estamos hablando que una generosidad siempre lista es aquella que es motivo de orgullo o motivo de gloria. Pablo usa ahí esta frase y quiero que la vea. Dice ahí, nuestro gloriarnos. ¿Verdad? ¿Sí dice así o no? Nuestro gloriarnos. ¿Qué nos dice esto? No se trata de que sea o que Pablo diga mi motivo de gloria, no. Es nuestro. ¿Qué nos dice esto? Esto nos habla de un corazón compartido y que también es resultado de generosidad de Pablo o en Pablo. Que no solamente se trata de su trabajo, sino el trabajo de varios. Qué importante que eso sepamos nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros hablemos de dar, ¿verdad? No digamos yo di, nosotros dimos, ¿verdad? Nosotros tuvimos en nuestro corazón dar. Sí, muy probable es que a lo mejor, más bien no, a lo mejor siempre va a haber 2, 3, 1, 2, 3 que llevan la directiva, pero los demás apoyamos, ¿verdad? Entonces, aunque la idea fue de una persona, los demás apoyamos, podemos decir, dimos generosamente, ¿verdad? Y es motivo de satisfacción, de orgullo, ver que aquellos a los cuales usted y yo enseñamos, aprendan a hacerlo, ¿sí? Entonces, así es motivo de gloria, ¿sí? ¿Vamos bien? Siguiente, una generosidad siempre lista es una generosidad prevenida. Vamos a anotar esto, prevenida. Está en el versículo 4, la primera parte. Vea el versículo 4, dice, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir que ustedes también, ¿verdad? Hay otras palabras, lo que sigue. Aquí vamos a usar, en lugar de usar la palabra negativa ahí, desprevenidos, vamos a usar cómo debe ser la generosidad. Debe ser entonces prevenida. Ahí dice Pablo, no sea que los haya desprevenidos. Pues sí, eso no debe suceder. Lo que debe hacer es que esté prevenida. Necesitamos estar prevenidos. En Proverbios 6 nos habla un muy buen ejemplo de un pequeño animalito que es muy prevenido o prevenida, por el nombre. ¿Cuál es? La hormiga, ¿verdad? Está ahí un canto. ¿Sí lo ha oído? Mira la hormiguita, perezoso. ¿Verdad? Proverbios 6, 6 al 8. Sí, habla de varios, de hecho. Vamos a hablar de la hormiga, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de este animalito y que se previene y nos da una tremenda enseñanza. Proverbios 6, 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí nos enseña el ejemplo de la hormiga. No tiene un líder, no tiene un capitán, gobernante, señor. Sin embargo, dice, prepara en el verano, un tiempo donde hay cosecha, donde hay alimento, se prepara para el invierno. Cuando llega el invierno ya está previsto su sustento. Así nosotros tenemos un previo conocimiento de necesidades. Sabemos que al año mínimo vamos a tener un invitado misionero. Mínimo. Gracias a Dios a veces tenemos 2, 3, que bueno. Sabemos que muy probable vamos a tener un evento misionero. Pues hay que prepararnos, ¿verdad? Estar prevenidos.
Para que no nos llegue por... ¡Ay! Hubiera llegado la semana pasada, ya me comprometí en comprar esto. Bueno, hay que prevenirnos, ¿verdad? ¿Sí, amén? Así es una generosidad siempre lista. Pero acuérdense, estamos aprendiendo cómo ser, o cómo ser generosos, cómo ser generosos siempre listos. Pues esto es una de las cosas, estar prevenidos. Recordemos que los macedonios habían sido influenciados por los de Acaya, entre ellos los corintios. Entonces imagínense lo siguiente, sería muy vergonzoso que llegaran, vieran a aquellos que en un momento fueron motivo de dar, ver que no estaban listos, que estaban desprevenidos. Imagínense el desánimo. Imagínense si el macedonio que llegaba era un recién convertido que les habían platicado, no, los corintios son tremendos, son generosos, les gusta, siempre dispuestos, y llega y ve desprevenidos. Ay, Pablo, ¿sabes qué? Es que la semana pasada sucedió algo y tuvimos que gastar todo el dinero y no tenemos nada. Sería un motivo de vergüenza, de desaliento, de desánimo, porque aquellos que fueron motivo de estímulo ahora han fallado. No veamos esto, yo quiero que quede claro, hermanos, que no quede o sea un motivo de carga, decir, ay, es que me comprometí, ahora cumplo, ¿verdad? Por eso también hemos hablado de esto, hay que ser sabios, ¿verdad? Cuando nos comprometemos, cuando decimos yo voy a apoyar esta noción, por eso estamos hablando de cómo prepararnos, cómo ser prevenidos, para que cuando llegue el momento estemos listos, ¿verdad? Mucho lo hemos dicho, ¿verdad? Hay que desarrollar una disciplina. Y esta es una de las disciplinas que necesitamos desarrollar, para tener un guardadito, ¿verdad? Una de las cosas que enseñaba la hermana Linda en los cursos de Tito, era esto, la administración en el hogar. Ella, recuerdo, alguna vez me tocó ver un video, ella llegaba a una de sus plenarias y llevaba sobrecitos, ¿verdad? Y decía, vamos a organizar, ¿verdad? En este sobrecito vamos a poner despensa. En este sobrecito vamos a poner, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de gastos hay? Diezmo, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Ese debería ser el primero. El diezmo, ¿verdad? Primero. Luego, despensa. Luego, ¿qué más? Servicios, ¿verdad? Servicios, agua, luz, teléfono. ¿Qué más? Después. Los niños. Eso es despensa. Bueno, pongamos niños, ¿verdad? Entre ellos los gastos de los chiquitos, escuelas, vamos a ponerle escuelas, ¿verdad? Y así, dependiendo, ¿verdad? Cada familia las necesidades. Pago del carro, ¿verdad? Y otro sobrecito ahí para paseo, para dominguear, ¿verdad? Podríamos decir, vámonos poniendo nombres, ¿verdad? Yo sé que eran otros nombres, el diezmo sí tenía un nombre, pero cada familia tenía los nombres para esos sobrecitos, y eso es una manera, ¿verdad? Muy útil de organizarnos, de formar una disciplina de ser prevenidos. En esos sobrecitos, ¿verdad? Antes se usaban unas latas, ¿verdad? Se animaba a usar unas latas, ahí tenía usted su ofrenda para misiones. Entonces, así es, una generosidad prevenida. ¿Sí? Y no debería ser, acuérdese, motivo de carga, porque la palabra de Dios lo dice también. No con tristeza ni por necesidad. Otra versión dice no por obligación. ¿Sí? Entonces recordemos esto. Una generosidad lista o siempre lista se prevé. ¿Sí? Y tomemos el ejemplo de la hormiguita. En tiempos de abundancia no es para derrocharlo todo. Es para ser sabio y decir, gracias Dios por esta tremenda bendición. Voy a organizarla bien. Y cuando hemos aprendido esto, Dios confía cada vez más, ¿verdad? Para que usted haga cosas mejores, mayores para el reino, para la obra de Dios. ¿Sí? ¿Sí, amén? Sí, gloria a Dios. Vamos, adelante. Número 6. Otra más dentro de esta categoría. Acuérdense, estamos hablando de características que no defraudan confianza. Entonces, son motivo de orgullo, son prevenidas. Y la última, que da confianza. Así, una generosidad que da confianza. Vamos a considerar ahí versículo 4, la última parte.
si usted se fija en nuestro texto, habla de esta parte. No quisiéramos avergonzarnos ni que ustedes se avergüencen de esta, dice, nuestra confianza. Pablo expresa que sería una vergüenza llegar y encontrar que los corintios no estaban listos. No solo Pablo, ¿verdad? Se avergonzaría su equipo y los mismos corintios. Nuestra generosidad, hermano, hermana, ya lo decía hace un momento, debe ser un motivo de confianza, no de vergüenza. ¿Sí, amén? Sencillo. Ya hemos visto de qué se trata la generosidad. No se trata de una cantidad, se trata de un corazón dispuesto, un corazón que ama, un corazón preparado, un corazón con buena voluntad, un corazón que depende de Dios para dar, ¿sí? Porque de lo que recibimos del Señor, de eso damos. Recordemos 2 Corintios 8:24. ¿Cómo vamos a recibir a los que administran? Mostremos nosotros entonces y seamos motivos de confianza y no de vergüenza para la labor de estos hermanos. ¿Verdad? Que cuando lleguen estos hermanos, Centro de Fe Angulo, yo sé que es una iglesia que le gusta dar y busca oportunidades para dar. Ok, tengo confianza en que voy a tener una buena recepción. Esta persona sabe y depende de Dios. Entonces no espera que mínimo se vaya a juntar tanto. No, así no es esto. ¿Verdad? Espera que haya una buena generosidad de Centro de Fe Angulo. ¿Verdad? Así, ¿sí? Y Dios, que provee, que multiplica, pues va a obrar ahí, ¿sale? Y de acuerdo a la necesidad de este ministerio, de esta obra que se esté haciendo, Dios proveerá, ¿sí? Entonces, qué importante que sepamos, hermano, hermana, y seamos motivo de confianza. Si hablamos de nuestros hermanos que actualmente están en el campo misionero y que estamos apoyando, que ellos puedan decir, yo sé que cada cierto tiempo de Angulo o de la iglesia en Guadalajara, México, llega algo, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros nos hemos predispuesto ya como iglesia, cada cierto tiempo hay un envío. Y estamos buscando ser puntuales, pero a veces se dificulta, ¿verdad?, por los temas tecnológicos, pero gloria al Señor, hemos buscado la manera. Y ore por eso, ¿verdad?, que Dios provea los medios para que podamos seguir siendo generosos. ¿Sí, amén? Y último, yo quiero terminar esta última gran grupo, y esto se llama así. Tercer grupo de una generosidad siempre lista es una generosidad prometida y lista. Solo queda el versículo 5, entonces estamos en el último versículo de hoy. Entonces, si usted se fija en todas, hay se lee generosidad, 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 ¿verdad? Entonces en sus hojas hay mucho, hoy este día, mucho la palabra generosidad. Y pues ahí le voy otra. Número 7. ¿Cómo es la generosidad siempre lista? Es una generosidad prometida. Ya escribí generosidad. Bueno. ¿Sí? Es prometida, hace honor al título. Pablo, yo voy a utilizar ahora, cambio, y a veces me gusta usar esta versión, la versión, el mensaje en inglés. Lo organizó de manera especial y para las 3 que nos faltan, lo explica muy bien. Entonces la primera parte es esto, dice en esta versión, recluté a estos hermanos como un equipo de avanzada para que ustedes y su ofrenda prometida estén listos antes de que yo llegue ahí. ¿Verdad? Entonces dice, envía a estos hermanos en avanzada para que recojan esa promesa de fe. ¿Verdad? Pablo de antemano conocía que estos hermanos tenían una ofrenda generosa que dar. La nueva versión o la versión Biblia de las Américas dice así, una ofrenda generosa. Esta había sido prometida, simplemente él se asegura y usted ve, ¿cómo dice el versículo 5? Dice,
siento necesario o tuve por necesario exhortar. Acuérdense, ya hablábamos de exhortar, ¿verdad? No necesariamente es un regaño, no. Es un estímulo, un motivar a, ¿no? Entonces, Pablo ve la necesidad de animar a los hermanos al cumplimiento de la promesa. Las promesas, acuérdense, de generosidad se hacen a Dios, no al hombre. Antes que a nuestros hermanos, se hacen a Dios. ¿Sí, amén? ¿Sí? Las promesas, voy a leer esto que tengo aquí así. Las promesas de generosidad se están haciendo a Dios antes que a nuestros hermanos. Y yo anotaba aquí, si es que buscamos la bendición y el respaldo de Dios, ¿verdad? Si usted y yo queremos que nuestra promesa de fe sea de bendición respaldada por Dios, pues hay que asegurarnos que esa promesa la hacemos delante de Dios y no al hombre, ¿verdad? Porque si la hacemos al hombre, créame, vamos a fallar. Si la hacemos a Dios, Dios que es fiel, proveerá. Dios que da semilla al que siembra, va a traer la semilla para seguir sembrando, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que consideremos a Dios en nuestras promesas. Y la palabra de Dios es clara. Si prometemos, habremos de cumplir, ¿sí? Eclesiastés, pero vamos a ver. Estos días he estado también meditando un poco sobre este libro y es algo muy interesante. Eclesiastés, empecé a leer los jueves, leo poesía o lo que se refiere a todo, Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, incluido sabiduría, ¿verdad? También ahí está. Entonces, hoy tocaba leer Eclesiastés y es bien interesante cómo Salomón concluye, o vemos un Salomón ahí concluyendo sus días y dando resumen de lo que aprendió en su vida. Y una de las cosas de las cuales él habla es de las promesas. Eclesiastés 5, 4 al 6. Dice ahí, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, ¿verdad? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ya lo hemos dicho, hermanos, el hecho de que demos o no es motivo de que seamos o no salvos. Pero si hay una promesa y esa promesa es hecha delante de Dios, sí hay consecuencias, ¿verdad? Cuando no cumplimos. Dios es grande en misericordia, claro está. Pero si Dios está probando nuestro corazón para confiarnos algo mayor, es muy probable que perdamos esa oportunidad de eso más grande que Dios tenga. Quizá tendremos que esperar un tiempo porque no aprendimos, no pasamos la prueba, pues tendremos que cumplir, ¿verdad? Entonces, si prometemos, hay que cumplir. Una promesa de generosidad requiere, ya lo vimos, para prometer necesitas saber. Por eso hablábamos de un previo conocimiento, ¿verdad? Para prometer también necesitas una buena voluntad, ya hablamos de esto. Para prometer necesitas también prepararte, ¿verdad? Si yo prometo, voy a ayudar, o me propongo esto, pues hay que prepararnos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una promesa por delante y sobre todo porque es delante de Dios, ¿verdad? Esto va a resultar en un motivo, ¿verdad? Consolidando lo que hemos visto, orgullo, confianza en otros, ¿sí? Entonces así es, una generosidad siempre lista es aquella que hace promesas y se prepara, está lista para el momento que llegue, ¿sí? Vamos, número 8, casi terminamos, número 8. La generosidad siempre lista es una generosidad lista. Ahí está. Estamos hablando de esto, hace honor al nombre. Y dice así, Pablo ahí en Reina Valera 1960 dice para que esté lista como de generosidad, ¿verdad?
como de generosidad. Así debe estar lista. No como algo que digamos en último momento, ahí está, apenas lo logramos. No, ¿verdad? Debe ser algo que se preparó y que refleje generosidad, ¿verdad? Ahí la Biblia de las Américas dice como una ofrenda generosa. Voy a leerle esta versión, el mensaje en inglés, para que vea cómo dice esta parte. Dice ahí, quiero que tengan todo el tiempo que necesiten para hacer esta ofrenda a su manera. ¿Sí? Me gustó cómo lo pone esta versión. Pablo les dice, quiero que estén listos, tengan todo listo a su paso, pero que esté listo, ¿sale? Entonces, no importa cómo lo hagan, pero que esté tal día. Sí, hace un par de días yo en mi trabajo fui requerido para hacer un resumen del trabajo que hemos hecho en los últimos 2-3 meses y el jefe que me lo pidió me dijo, ven, necesito que me hagas un resumen del equipo, somos 5 en este equipo, 5 mexicanos y hay 4 en Estados Unidos. Entonces inicialmente él me pide, hazme el resumen de lo que hicieron en Guadalajara. Muy bien, empiezo a trabajarlo, pero digo, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo estos días, necesito 2 días para terminarlo. Y él me dijo, toma tu tiempo, ¿verdad? Entonces me dijo, no te preocupes, toma tu tiempo. Entonces, en otras palabras, Pablo también les dice a los hermanos, tomen su tiempo, ustedes prometieron para tal fecha tenerlo, adelante. No hay urgencia, no tiene que pasar ya cuando reciban la carta, pero ustedes saben que en unos meses voy, que esté listo. Tomen su tiempo, su paso, su manera, ustedes saben, si siguieron mi consejo que les di en la otra carta donde decía que cada semana recogieran, muy bien. Si decidieron cada familia juntar un cantarito donde están guardando el dinero y después traerlo, adelante, pero háganlo, ¿sí? Esa es una generosidad lista, ¿sí? Que está preparada. Nuestra generosidad, escuche esto, no debe ser presurada o apresurada. Tenemos tiempo para prepararla, para que cuando llegue el momento esté lista y haya clara evidencia de generosidad. La generosidad de nuestra ofrenda refleja si estaba o no preparada. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya muchas veces nos damos cuenta, ay, pues ya salió esto y ahí va. ¿Verdad? También eso se nota, ¿verdad? Cuando es algo, ¿verdad? Porque sobre todo acuérdense, hablamos de 2 tipos de necesidades que podríamos tener, ¿no? Va a haber necesidades que se expongan en el momento y se requiere una espontaneidad. Esa pues tendrá que ser así, ¿no? Esa no la podemos preparar. Pero va a haber otras que sí podemos preparar. Y aquí está hablando de la preparada, ¿no? La que estamos preparando para que esté lista en su momento. La generosidad debe estar preparada, ¿verdad? En Hechos 11, 27 al 30, se relata una historia de la iglesia de Antioquía, la iglesia que apoyó mucho a Pablo en sus viajes misioneros. Si usted sabe, siempre pasaba por ahí y por Jerusalén. Pero es algo bien interesante, en un momento dice la palabra que fueron informados por profecía de que venía una gran hambruna. Venía una gran hambruna en Judea. Y dice ahí la palabra, tuvieron buena voluntad. ¿Cómo dice ahí? Dice, determinaron enviar socorro. ¿Verdad? Esto nos habla de buena voluntad. Prepararon su ofrenda. ¿Qué dice ahí? Si usted lee el texto, dice, cada uno conforme a lo que tenía. Y dice, tuvieron una ofrenda lista para enviar. Dice, en efecto lo hicieron. En el momento adecuado de enviar la ofrenda, dice, tomaron a Bernabé, a Saulo y vayan, lleven esta ofrenda. En este caso la profecía fue dada con antelación, por lo tanto, prepararon la ofrenda. Bueno, primero hubo una buena voluntad, prepararon la ofrenda, ¿verdad? Cuando estaba lista, la enviaron, ¿verdad? Entonces, de tal manera que bendijeron la obra ya, ¿verdad? Y la palabra claramente lo dice. Se dio la profecía y sí sucedió, ¿verdad? En tiempo de un llamado Claudio, ¿verdad? Y puede ver el nombre en este texto. Entonces, así es una generosidad siempre lista. ¿Cómo es? Lista. Está lista para cuando se necesita. Último, número 9. Una generosidad siempre lista es una generosidad, esto es clave, hermanos, sin exigencia.
¿Sí, amén? No demos por obligación, no demos con tristeza. Dios ama al dador alegre. Le voy a leer esta versión el mensaje. Dice ahí, no quiero nada forzado o apresurado en el último minuto. Me gusta esta versión, lo explica muy bonito este tipo de expresiones. No quiero nada forzado, apresurado de último momento o de último minuto. Si usted se fija, Reina Valera nomás dice, no como de exigencia nuestra, ¿verdad? Le voy a leer otras dos versiones. La Nueva Versión Internacional dice, está un poco fuerte, pero vamos a leerla. Hoy no agarré la palabra de Dios para todos porque el domingo fue muy dura, pero la ponemos a descansar un rato. Pero vamos a usar Nueva Versión Internacional, que hoy también salió. Y no como una tacañería, así en vez de hablar de exigencia. No como una tacañería. La Biblia de las Américas dice, no como una codicia. Yo busqué los significados de estas dos palabras, tacañería, ya sabemos qué, yo creo, o tenemos una idea, pero es esto, si lo buscamos, el diccionario dice que se escatima excesivamente el gasto, ¿verdad? En otras palabras, codo, ¿verdad? No quiere soltar nada. Ese es el mexicano, la versión mexicana, ¿verdad? De hecho, ahí está, codicia, ahí está. Codicia viene de ahí. ¿Sí? Codicia, ¿qué significa? Es un afán excesivo de riquezas. Alguien que no se despoja, que guarda lo más posible, que aunque vea la necesidad, escuche la necesidad, no suelta. ¿Cómo relacionamos estas palabras? Yo quisiera que veamos cómo relacionamos algo forzado, apresurado en último momento. Hay un texto que yo quisiera que leamos que nos va a ayudar a responder. 2 Corintios 9:7. Dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Pablo dice aquí? No demos que nuestra generosidad, que va a estar siempre lista, no sea por exigencia. Porque lamentablemente en muchos lugares se cae en eso, en exigencias. Usted prometió, ahora cumple. A veces pasa eso en la iglesia, gracias a Dios, y no buscamos que suceda eso aquí. No debe ser así, ¿verdad? Yo recuerdo, había ocasiones que hermanos, hermanas no lograban cumplir su promesa, ¿verdad? Quizá por la emoción prometieron de más, o no sé, les faltó fe, lo que hubiera sido. El hermano Rogelio decía, se acabó el año, se borra la cuenta, nueva cuenta. ¿Sale? No hay problema, nadie se enojó, nadie le va a cobrar, no se sienta mal, ¿sí? Entonces, no es exigencia, es así nuestra generosidad, sin exigencia, ¿sí? Nuestra ofrenda a Dios, acuérdese, tiene que ser como lo hemos propuesto en nuestro corazón, como lo decíamos ahorita en este texto. Esto nos ayuda a explicar, sin exigencia, es de nuestro corazón, propuesto en nuestro corazón y con alegría. No con un corazón tacaño, codicioso. Porque si usted y yo vemos un corazón tacaño, un corazón codicioso, no da con alegría. Al contrario, da con tristeza. Por eso la palabra lo dice así. ¿Sí? Entonces, Pablo es claro. No es por exigencia nuestra. En principio, acuérdese, la generosidad, escuche esto, el principio es que la generosidad es lo opuesto a la exigencia. ¿Verdad? ¿Cuál es el significado de generoso? Dadivoso, franco, liberal, noble, de ánimo abundante, amplio. Todo esto es contrario a una exigencia. Jesucristo, nuestro mayor y mejor ejemplo, dice, se dio voluntariamente, ¿verdad? No por exigencia del Padre. Yo le animo, sigamos ese ejemplo de Cristo, que se dio voluntariamente y que cuando nosotros propongamos dar, sea voluntariamente, sin exigencia, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de guardar nuestro corazón, buscar la palabra de Dios y buscar esa renovación de nuestra mente, ¿verdad? Porque muchas veces o muchos venimos con esa enseñanza, de alguna manera cuidando a toda costa,
Que a veces, ¿verdad?, sucede en familias que el padre de familia tiene muchísimo y sus niños en una situación tan precaria que no provee ni para zapatos ni para la misma comida. Y a veces el padre, o digamos, pongo el ejemplo del padre como proveedor, ¿verdad? A veces ni siquiera él, ¿verdad?, suple sus propias necesidades y la cuenta llena de dinero. Un corazón codicioso, tacaño, ¿verdad?, que no da. Por eso hemos hablado de motivaciones a la generosidad y Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo. Yo quiero terminar con un texto, Filipenses 2, 5 al 8, lo hemos leído ya varias veces, pero vamos a verlo otra vez porque estamos hablando que no es por exigencia. Y si hablamos de alguien que no se le exigió, lo que hizo es Jesucristo, lo hizo por amor. Y dice ahí la palabra, Filipenses 2, 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Ese ejemplo no lo podemos mejorar, es el mayor y mejor ejemplo de amor, generosidad sin exigencia. Así es, una generosidad siempre lista. Jesús nos enseñó. Voy a leer la conclusión. Sigamos siendo generosos. Cristo es nuestro modelo y la palabra de Dios nos enseña cómo ser generosos. ¿Sí, amén? Por eso yo leía este texto. La Escritura es útil para esto. La verdadera y siempre lista generosidad es algo que se prepara, es algo que va a estimular a otros, es algo que no defraudará la confianza y que es parte de una promesa. Yo le animo, meditemos un momento. ¿Cómo estamos dando? Hasta hoy usted medite su vida como cristiano, cristiana. ¿Cómo estamos dando? ¿De último momento o preparados? Recordemos 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos habla de prepararnos, una predisposición. La Nueva Versión Internacional dice, no de mala gana o por obligación, ¿verdad? Así me gusta también acá como lo dice, no de mala gana o por obligación, porque Dios ama al generoso que da con alegría. ¿Sí? Seamos generosos, siempre listos. Jesús nos enseñó esto, fíjese. Cuando hablamos de ser generoso nos habla de despojarnos. Y Jesús nos dio una tremenda enseñanza ahí en Mateo 6. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Cuando usted y yo damos generosamente, estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? No damos porque un día ese hermano me va a dar a mí, no, ¿verdad? Damos porque amamos a Dios y porque sabemos que Dios que lo ve va a premiar un día. Y ese es hacer tesoros allá, en el cielo. Yo le animo, sigamos el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesucristo. Demos generosamente y con alegría. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos agradeciendo al Señor por esto que hoy nos concede seguir aprendiendo sobre la generosidad? Dios, te damos gracias por la oportunidad, lo decíamos al principio, de un tiempo, de un lugar, de un grupo de hermanos y hermanas dispuestos a aprender. Gracias por ello, Señor. Gracias, Dios, por estas enseñanzas, ejemplos y motivaciones para ser generosos, Dios. Gracias, Dios. En esta hora, Dios, queremos reconocer y poner delante de ti. Tú ya lo sabes, pero hoy meditamos un momento
¿cómo hemos dado? ¿Hemos preparado? Tan simple como aquello que disponemos para traer cada semana. ¿Es algo que preparamos o es algo que de momento llega esa hora, ese momento y lo hacemos pues lo que salga? Señor, si ha habido algo así, ayúdanos a formar una disciplina en esto. Sabemos que tú no exiges, nosotros no tenemos por qué exigir. Si tú no lo exiges, nosotros menos. Señor, ayúdanos que a lo que demos, lo demos con alegría, con sencillez de corazón. Señor, si hemos dado de último momento, hoy Dios hacemos un compromiso de preparar nuestra ofrenda generosa. Señor, ayúdanos y quita de nosotros toda codicia o toda actitud, Señor, que no quiera despojarse de lo de este mundo, Señor. Que nuestro corazón sea generoso, Dios, no para ganar el reconocimiento, la alabanza de las personas, sino, Señor, porque te amamos. Y como lo dice tu palabra, de lo recibido de tu mano, de eso damos. Señor, damos gracias también, porque tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, hoy veíamos, la semana que viene lo escudriñaremos. Tú das semilla al que siembra. Tú multiplicas la semilla de aquel que da con alegría, de aquel que es generoso, de aquel que no lo es, Dios. Tú lo sabes, la razón por la cual no es. Quizás se lastimó en el pasado, hubo un defraude en la confianza. Señor, ayúdanos. Ayuda a mi hermano, mi hermana, que por razones ajenas a él dejó de ser generoso. Señor, que te mire a ti y que ella pueda dar generosamente, porque tú eres fiel. Y a ti damos y tú lo has visto todo, Señor. Te ruego, Dios, si hoy hay alguien, Dios, que necesita una vez más venir a tus pies, hoy es el día, Señor Jesús. Señor, reconocemos, eres nuestro mayor y mejor ejemplo de generosidad. Te diste por nosotros. Diste tu vida por aquel que estaba perdido, Señor, aquel que te ofendería, aquellos que fallaríamos día con día. Nos amaste. Hoy, Dios, reconocemos ello y te alabamos, Jesucristo, y decimos gracias, Cristo, por ese regalo precioso. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.